una vez más, lea conmigo el pasaje de Eclesiastés, pero despacito. En el día del bien, goza del bien, dice esta palabra. Disfruta el buen tiempo. Hoy tenemos un lindo clima aquí en el sur de California. Y en el día de la adversidad, considérala, es decir, piensa en esa adversidad antes de enojarte, antes de hacerle muchas preguntas a Dios, o a tu cónyuge, o a tus amigos, o a tus hijas, o a tus hijos, o a quien sea. Dios, dice esta palabra, hizo tanto lo uno como lo otro, como nuestro Dios omnisciente que es. ¿Y cuál es el propósito? Una vez más leímos, a fin de que el hombre y la mujer no halle después de la adversidad ninguna otra cosa, que no haya otra cosa. Y verdaderamente yo creo que muchos de ustedes que me escuchan se identifican con esto. Muchos de ustedes algunas veces me han dicho que en los momentos que más han buscado a Dios, que hemos buscado de Dios, ha sido en momentos de adversidad. Tal vez en un momento de enfermedad, tal vez en un momento de problemas económicos, tal vez en un momento de problemas matrimoniales o familiares o de trabajo, o cual sea el conflicto que usted estaba pasando. Ahora, las siguientes preguntas que voy a darle fueron diseñadas para ayudarnos a considerar en el día de la adversidad. Quiero compartirles estas preguntas, usted que le gusta tomar notas, para que pueda esto ayudarle a usted en los momentos de conflicto, en los momentos difíciles. Yo no voy a decirle que usted mañana mismo va a tener un conflicto o un problema, por supuesto que no. Pero cuando ello ocurra, entonces piense en esto. En primer lugar, pensemos, ¿cómo estoy respondiendo? ¿Cómo estoy respondiendo a este momento difícil que estoy pasando? Sea cual sea el momento difícil, les repito, sea de salud, sea de finanzas, de trabajo, de familia, ¿cuál fue su reacción? O tal vez, si usted quiere analizarse a usted misma o a usted mismo, piense, ¿cuál fue su reacción? La reacción que usted tuvo cuando tuvo aquel problema de adversidad. Hoy ya pasó, ya está, ya quedó en la memoria, en el olvido. Pero piense, ¿cuál fue su reacción? Ahora, la segunda pregunta que le comparto a usted es, ¿cómo debo responder? ¿Cómo cree usted que debe responder? Teniendo en cuenta quién es usted hoy en día. No le pregunte al que está al lado, piense usted, ¿cómo debe responder usted al momento de adversidad que vaya a venir algún día? Con el conocimiento que ya tiene y también con la experiencia que ya tiene. Seas joven o una persona madura o ya un adulto. En tercer lugar, la otra pregunta es, ¿qué estoy aprendiendo? Si estás en este momento pasando por algún momento difícil, un momento de adversidad, si tal vez tú dices, mire pastor, yo estoy pasando por un desierto en mi vida. Bueno, muy bien, pero piensa en esto, ¿qué estás aprendiendo? Yo sé que a veces decimos enseguida, no, ¿qué voy a aprender? Yo aprendo en los momentos en que todo está bien, en estos momentos no estoy para aprender nada. No te apresures a decir eso, por favor. ¿Qué es lo que puedes sacar de este momento difícil que estás pasando, de adversidad? ¿Qué es lo que puedes aprender? ¿De qué manera puede enriquecer tu vida espiritual, tu vida moral, en todo sentido? En cuarto lugar, en cuanto a tu respuesta, piensa, mi respuesta, si estás escribiendo, mi respuesta muestra fe. La respuesta que estoy dando ante la adversidad
aquellos que me ven en la casa, en el trabajo, en el vecindario, en la familia, donde sea, ¿están viendo fe en mí? ¿Están viendo el amor de Dios? No porque el amor de Dios no esté, sino de que estoy yo siendo un canal para mostrar el amor de Dios a pesar de la adversidad, a pesar del conflicto, a pesar del dolor, a pesar de los llantos que están saliendo de tus ojos en este momento. Piensa en eso. ¿Y el carácter? ¿Y el carácter? Ay, no, pastor, íbamos tan bien. ¿Por qué tuvo que meterse ahí? Pero es cierto, el carácter es lo primero que aflora en el momento de adversidad, en el momento de conflicto. Algo que sale de afuera, ¿sí? Del viejo Guiones, del viejo González, del viejo Pérez, García, quien sea. El carácter. Ahora, ¿el carácter es similar al de Cristo? Recuerden, el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos de tener ese carácter de Cristo, esa mente de Cristo. Para ahí vamos constantemente. ¿Cuáles son los valores que afloran de mí en los momentos de adversidad? ¿Cuál es el compromiso? Es decir, los compromisos que tú y yo tenemos con Dios y también con la familia y con la iglesia, ¿se vienen abajo, se destruyen, se derriten como un pedacito de mantequilla debajo de ese hermoso sol que tenemos? ¿O continúan firmes a pesar de? ¿Y tus prioridades? ¿Qué pasa con tus prioridades? ¿La adversidad, el conflicto han aniquilado tus prioridades? ¿Ha sucedido como en estos días en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, donde venían esos aguaceros, esos especies de ríos callejeros que se llevaban todo, hasta un carro? ¿Le pasa eso a tus prioridades? Ahora, piensa en esto. ¿Cómo puede Dios usar esta situación que estás viviendo, pero en tu vida? ¿Cómo está usando Dios esta adversidad, este conflicto en tu vida? Yo sé que de repente usted dice, pero ¿cómo usted puede creer que yo en un momento difícil de mi vida me voy a poner a hacerme esas preguntas? Créame, usted no sabe cuánto le va a ayudar, a pesar del dolor que estés viviendo, a pesar de la tristeza o de la incertidumbre. Te invito de todo corazón a hacerte estas preguntas. Ahora, hay algo que necesitamos hacer en esta serie hablando de por qué sufren los justos. Quisiera que podamos definir el sufrimiento. Imagínense si cada uno de los que estamos aquí y cada uno de los que nos están escuchando en las redes sociales pudieran decir lo que significa el sufrimiento. Seguramente escucharíamos un sinnúmero de relatos, muchas narrativas diferentes. Pero, amados míos, ¿cuáles son las curvas que Dios pone en el camino de la vida que debemos considerar cuidadosamente? Interesante, ahora hablamos de las curvas porque hemos estado escuchando mucho ese lenguaje en esta pandemia en que vivimos, ¿verdad? De qué tal ciudad, de qué tal país está en tal o cual curva del problema pandémico. Pero simplemente, amados míos, el sufrimiento es cualquier cosa que causa dolor o que causa irritación o enojo. En el diseño de Dios también es algo para hacernos reflexionar. No crean ustedes de que Dios se ha olvidado de nosotros. El sufrimiento, podemos decir, es una herramienta que Dios usa
para obtener nuestra atención y para llevar a cabo sus propósitos en nuestras vidas, lo cual no sería posible sin las dificultades o la irritación. Amados, ya más de 30 años en el camino del Señor y ya por más de 2 décadas pastoreando, y todos mis colegas coincidimos en esto, y a veces da pena tener que decirlo, pensarlo, pero es la realidad. ¿Por qué será, no? Pero cuando más buscamos de Dios es en los momentos de adversidad. Son los momentos más difíciles. Todos mis colegas y yo coincidimos en que conocemos a tantos hombres y mujeres y a tantas familias y matrimonios que les hemos encontrado en el camino de la vida en momentos de aflicción, en momentos difíciles. Y con la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra, esas familias, esos matrimonios o esas vidas fueron restauradas o fueron sanados o salieron adelante de sus problemas o de conflictos que tenían. Pasa el tiempo y nos da gusto verles, ver ese matrimonio con sus hijos, verles un día, no sé, llegar con un vehículo nuevo a la iglesia, un día nos llaman, pastor, venga a bendecir, el Señor nos bendijo con el sueño americano, hay una linda casa con alberca y todo, y pasan los años y decimos, gloria a Dios, qué lindo Señor. Recordamos cuando esta familia hace 10, 15 o 20 años llegó a la iglesia y qué lindo, cómo Dios ha cuidado de esta familia, o de esta persona, o de este varón, o de esta mujer. Pero hay una parte que nos entristece. Si esa bien es la parte alegre, la parte que nos entristece es que ya no hay un compromiso, que ya no hay la misma búsqueda, que de repente se han transformado en personas, como ahora ya no hay aquella adversidad, los vemos de tanto en tanto llegar, no ustedes, tranquilos, pero en otras partes, llegar de tanto en tanto a una iglesia. Y usted dirá, ay, ¿por qué nos dice eso? Esa es una realidad. No podemos tapar el sol, ¿verdad?, con el dedo pulgar. Y esa es una realidad también. Luego, de repente, un día recibimos una llamada telefónica de la misma familia, donde hay un momento de adversidad, hay una enfermedad, algo está pasando. Y pareciera ser que otra vez entonces, como que recuperamos espiritualmente a esas personas. Y otra vez entonces recapacitan y piensan y se dan cuenta cuánto Dios ha hecho en sus vidas y otra vez entonces deciden servir al Señor. Y parece ser que hay personas, amados míos, que viven como esos ciclos. Así como en estos días nos hemos tenido que acostumbrar a ver en la televisión que nos muestran los ciclos, sube y baja en cuanto a la pandemia, también sucede algo así, pero llamaríamosle los ciclos espirituales de los creyentes, que suben y bajan, suben y bajan. Si usted tuviera que ahora tomar una hoja de papel, hacer allí 2 líneas, simplemente poner de repente las fechas, los años en la línea horizontal, y luego entonces comenzar con esa línea a subirla conforme llegaban los momentos de bendición, de esplendor en su vida, y cuando venía algún año difícil tuviera que hacer la línea hacia abajo y luego otra vez a subirla porque aparecía otra bendición y luego había un momento difícil. Si usted tuviera que hacer un ejercicio como ese, ¿cuál sería el resultado? ¿Qué es lo que usted vería allí? Sería como un gráfico de mi vida espiritual. Sería como un gráfico de mi relación con Dios. O sería tal vez como un gráfico que revelaría quién soy en las adversidades de la vida, en los conflictos de la vida. Veamos, por ejemplo,
algo en cuanto al sufrimiento. A veces podría ser situaciones de un cáncer. Hemos tenido tantas situaciones así en nuestra iglesia. O tal vez una simple garganta irritada. Podría ser la enfermedad o la pérdida de algún ser querido. Podría ser un fracaso personal o decepción en el trabajo, en la escuela, en tus estudios. Podría ser un rumor que circula en tu oficina, en tu trabajo, en la iglesia, destruyendo tu reputación, algo que traería amargura y tristeza a tu vida. Y son momentos de conflicto, son momentos muy difíciles, porque a veces son los que más perduran, los que más recordamos. A veces ciertas enfermedades, bueno, hasta se nos olvida si las hemos tenido en algún momento. Pero cuando alguien o algo ha atacado nuestra reputación, el qué dirán, eso nos duele mucho. Pero puede ser algo tan pequeño, pero también muy irritable, como el piquete de un mosquito que en algún momento logre, repito, picar alguna parte de tu cuerpo. O tal vez un encuentro con los leones. Por favor, de tarea, lean el capítulo 6 de Daniel, precioso. Lean ese capítulo, no se los voy a leer ahora todos, pero anótelo. Lean esta semana el capítulo 6 de Daniel. Vean allí a un cristiano, permítanme decir, a un creyente que está en conflictos, que está en serios conflictos, que está en un pozo donde no hay salida. Y en ese pozo hay unos leones hambrientos que se lo quieren devorar literalmente. Ahora, amados míos, ¿cuáles pueden ser las causas generales del sufrimiento? Porque si estamos hablando de por qué sufren los justos, hay algunas cosas que quiero compartirles. Saben, amados míos, sufrimos porque vivimos en un mundo caído, donde el pecado reina en los corazones de los hombres. Y hemos hablado de esto en la primera parte de la serie. En segundo lugar, sufrimos por causa de nuestra insensatez. Esa es una realidad. Es decir, cosechamos lo que sembramos. Por favor, tome nota y lea esta noche antes de irse a dormir Gálatas, el capítulo 6, versos 7 al 9. Gálatas, capítulo 6, versos 7 y 9. Porque Pablo es un experto en hablar acerca de lo que nosotros recogemos, de nuestra cosecha, pero en base a lo que hemos sembrado. En tercer lugar, algunas veces sufrimos porque es la disciplina de Dios. Sí, es la disciplina de Dios. Miren, el autor de Hebreos en el capítulo 12 y el versículo 6 dice: porque el Señor al que ama, y usted lo sabe, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si bien Juan 1:12 nos enseña que para ser hijo de Dios soy aquel que he recibido y he creído, entonces el Señor, en ese amor de Padre, azota a todo el que recibe por hijo, para disciplinarnos, para ayudarnos a salir adelante. En cuarto lugar, podríamos sufrir persecución también por nuestra fe. Tenemos que hablar de esto. No importa que vivimos en este país, ya estamos viendo y hemos visto muchas cosas, especialmente cuando tomamos una postura firme en cuanto a cuestiones bíblicas como sufrir por la justicia. Por favor, tomen nota de el pasaje de la segunda carta que le escribe Pablo a Timoteo, el capítulo 3 y el verso 12. Otra pequeña tarea para esta noche, porque Pablo allí
repito, 2 de Timoteo 3:12, él le comparte a su amado hijo espiritual, a su discípulo, acerca de este asunto de la persecución. Por supuesto que todo esto no aplica a la misma vez. Y yo estoy seguro que alguno de ustedes dijo, menos mal. Sí, no aplica todo a la misma vez. Todo el sufrimiento no es, por ejemplo, el producto de nuestra insensatez. No todo es así. Hay también momentos de miseria, de autoinducida. Hay momentos de pecado. Sin embargo, es verdad que el sufrimiento, amados míos, revela. Diga conmigo, revela. Revela áreas de necesidad, áreas de debilidad, áreas donde ese sufrimiento me muestra, mira Roberto, acá estás débil y ahí te quiero fortalecer. Revela también actitudes erróneas que necesitan ser quitadas como la escoria en el proceso de refinar el oro. Cuando tengan tiempo, ahora que hay tanta tecnología, pregúntenle ahí al primo Google, díganle, quiero ver un video de refinamiento de oro. Y hay muchos videos y ustedes van a poder ver cómo el artesano entonces, después de que hace la pieza de oro, tiene que limpiarla, pulirla, sacar la escoria. Y no es que lo va a hacer un año después o un mes después. En el momento que terminó, que la pieza ya comienza el proceso de ponerse sólida, ya en ese proceso tiene que estar limando, quitando la escoria. Y a veces somos como una pieza preciosa, muy valiosa en las manos de Dios, pero tiene que ir sacando esa escoria, ¿sí? Porque recuerden, vamos hacia la perfección. Esa es la realidad. Es ese alfarero, es ese tremendo joyero que está trabajando en nuestras vidas. Tal vez usted dirá, ¿voy a ser perfecta? ¿Voy a ser perfecto? Sí, claro que sí. En las manos de Dios, eso es lo que va a suceder. Saben que necesitamos pensar que es verdad esto de que el sufrimiento revela esas áreas de nuestras vidas. Veamos un pasaje que lo escribe alguien que ha tenido que pasar, que ha tenido que literalmente caminar el camino de los conflictos. Y que cuando nosotros vemos su vida en la Biblia, uno dice, wow, mira dónde estaba esta persona, mira dónde encontró el Señor Jesús a este varón y dónde está luego. Les invito a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Usted puede leer luego todo el capítulo en su casa, pero miren ustedes el verso 6 y 7 de primera de Pedro 1, en lo cual, dice Pedro, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida vuestra fe a prueba, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, dice Pedro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. ¿Quién, dice Pedro? ¿Qué dicen sus Biblias? Cuando sea manifestado, ¿quién? Dígalo fuerte. Jesucristo, dice Pedro. Qué interesante. Miren ustedes dónde se encuentra Pedro ahora. Ahora él está escribiendo. No solamente tuvo el privilegio de ser uno de los que narraron muchas historias vividas junto a Jesús,
que se las narró a su querido amigo, el médico Lucas, sino que vemos que entonces ahora él está plasmando. Y recuerden, algunos en aquellos días pensaban, ¿y este pescador? Con ese olor a pescado y que recuerden que en aquellos días se los veía como gente del vulgo, gente sin cultura, sin conocimiento, brutos. A los pescadores y a los pastores de ovejas no se los tenía en gran estima. Y este es Pedro. Qué interesante, ¿verdad? Veamos ahora algo más que nos va a ayudar a entender este asunto de por qué sufrimos, por qué pasamos momentos difíciles los justos. Quiero invitarles a que entendamos cuál es la naturaleza del sufrimiento. Ustedes dirán, pero ¿por qué insiste tanto en esto? Porque cuando nosotros entendemos la naturaleza del sufrimiento, entonces al tener un entendimiento, yo digo que sufrimos menos. O tal vez usted dirá, no, bueno, el sufrimiento es el mismo, pero que como que es más leve, porque hay un entendimiento y comienzo a aceptarlo. El problema está en cuando no acepto la adversidad. No acepto el momento que está pasando y me enojo y peleo y grito y argumento y le echo la culpa a medio mundo. Entonces, claro, voy a estar navegando en esas aguas tan difíciles de la vida. Así que entonces, en primer lugar, para entender la naturaleza del sufrimiento, tenemos que entender que el sufrimiento es doloroso. Ay, usted dirá, chocolate por la noticia, pastor, ¿de qué me viene a hablar? Sí, el sufrimiento es doloroso, es duro, nunca es fácil. No importa cuánto sepamos o qué también apliquemos los principios, siempre el sufrimiento será doloroso. El pasaje que les leí hace un instante, en 1 Pedro 1:6, utiliza una palabra que es aflicción. Qué interesante es que cuando vamos al original, esa palabra aflicción es lupeo, así como lo escucha, lupeo, que es causa, dolor, tristeza o amargura. Esa es la palabra que usó Pedro al escribir esta carta. Ese lupeo que tenemos, ese momento de aflicción que nos causa dolor. En segundo lugar, hablando de la naturaleza del sufrimiento, amados míos, el sufrimiento tiene un propósito. El sufrimiento tiene propósito a pesar de lo miserable que nos haga sentir. Su principal propósito es la formación de un carácter similar al de Cristo. Esa es la realidad. Formar nuestro carácter. ¿Acaso a usted no le gusta estar al lado de personas de buen carácter? Cuando de repente su jefe en su trabajo le dice, vamos a formar diferentes equipos de trabajo. Y si a usted le dijera, mira, escoge las personas con quienes quieres trabajar. Seamos honestos, no levante la mano, no mencione nada, pero ahí en su mente piense, usted sabe con quiénes quiere trabajar. Si es una planta, una fábrica, un lugar donde hay grupos, son decenas y usted los ha ido conociendo, si a usted le dan esa oportunidad, usted dice, bueno, yo quiero trabajar con fulano, mengano y sultana. Ay, con esos tres, qué rico es trabajar. Siempre todos seríamos el equipo perfecto. ¿Y qué tal si lo hacemos en la iglesia? ¡Auch! ¿Qué tal si les digo, a ver, escriban en un papelito con quién quiere usted formar equipo? Vamos a formar equipos y de hecho tenemos que hacerlo pronto porque vamos a salir a repartir en nuestra comunidad nuestras tarjetas evangelísticas, vamos a obsequiar un video y imagínense que usted dice, bueno, está bien. Y usted, ¿qué personas escribirías en esa tarjetita? Si le digo, escoja 3, solo 3. Yo sé que usted va a poner a esas personas con quienes usted dice que se lleva mejor.
con quienes usted dice que nunca va a tener ningún problema. Porque así somos. No queremos tener conflictos, pero recuerde, el conflicto prepara nuestro carácter. Esas personas que usted puso ahí, o que pondría, es porque a usted le agrada el carácter que ellas tienen. Esas personas de su trabajo, claro, a usted le agrada el carácter de ellos. De repente no le agrada el carácter del jefe, pero tal vez el carácter que tiene la otra persona que trabaja en la otra oficina o que hace un delivery, quien sea. Y queremos trabajar con esas personas, porque tienen un carácter que nos agrada, que nos gusta. Ahora pensemos en esto. ¿Y los demás? ¿Qué piensan de mí? ¿Qué dicen los demás de mi carácter? ¿Qué carácter han visto en mí las personas que me rodean y especialmente cuando me han visto en conflicto? Especialmente cuando me han visto enfrentar momentos difíciles de la vida. Cuando sabían que yo estaba pasando por un problema financiero. Cuando sabían que yo estaba pasando por un problema de salud. Cuando sabían que estaba pasando por alguna situación en mi vida. ¿Qué carácter veían en mí? ¿Qué carácter estaban viendo en usted? Por favor, vamos a este pasaje. Algunos de ustedes se lo conocen de memoria, Romanos capítulo 8, verso 28, pero por favor, leamos el 29. No se quede con el clásico 28, leamos el 29 también. Dice Romanos 8, 28, 29, y sabemos, note usted que el apóstol Pablo acredita que ya hay un conocimiento previo, que a los que, condicionante, a los que aman a Dios, así que no es para cualquiera. Eso es claro para mí y espero que para usted también. A los que aman a Dios, no los que simpatizan, no, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mi amiga y mi amigo, si usted todavía no tiene una relación con Cristo, usted dirá, no, espérense, ustedes los cristianos como que hay algo que no está bien con ustedes. ¿Cómo van a creer que todas las cosas les ayudan a bien? Cuando estamos en Cristo es que recién podemos entender esto. Yo sin Cristo no entendía esto. Sin Cristo no podía aceptar esto que nos está revelando el Espíritu Santo a través de la pluma de la Escritura de Pablo. A los que conforme a su propósito son llamados, note usted, conforme a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Qué precioso es poder saber que cada uno de nosotros que amamos a Dios, recuerde el condicionante, Él nos ha predestinado para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahí vamos. Repito, alguna amiga o algún amigo dirá, ¿de qué están hablando ustedes? Sabemos que Jesús fue un gran hombre, fue un gran maestro, el Hijo de Dios. ¿Cómo ustedes pretenden ir para ahí? No es que lo pretendemos, creemos en la revelación bíblica, creemos en la promesa, ser a la imagen del Hijo de Dios. No una imagen física, comprendamos esto, no es que cambie mi rostro, mi cuerpo, mi estatura, mi peso, no. La imagen, es decir, ¿qué es lo que transmito? Cuando usted ha visto a creyentes en su familia, en la iglesia, donde sea, pasar por conflictos, ¿ha visto usted a Jesús en ellos? Es una pregunta nada más, porque de eso se trata. Amados míos, yo creo que esta tiene que ser como una oración. Yo cuando leí esta parte dije, Señor, aquí tengo que hacer un paréntesis y tengo que orar y decir, Señor, te ruego que pueda yo verdaderamente ser una imagen de ti, Señor Jesús, cuando estoy pasando por momentos de aflicción. Porque qué fácil es hablar de Dios, del amor de Dios, cuando todo está bien. No estoy enfermo, mi vehículo funciona bien,
tengo una casa donde vivir, tengo dinero en el banco, todo está bien, qué fácil. Pero irradiar, mostrar y hablar además del amor de Dios en momentos que estoy pasando por dificultad. Estaba leyendo hace un tiempo atrás en una clase de liderazgo que estaba dando en la universidad, y creo que fue Colson, y él relata una experiencia que vivió en donde en Manhattan tuvo que tomar esos clásicos metros que son los subterráneos, y entonces se detuvo en una estación. Él ya estaba allí con su esposa y entró un hombre con 5 niños, todos en la edad escolar, y se sentaron. Una vez que entonces el metro arrancó, los niños comenzaron a jugar allí dentro del vagón, comenzaron a hacer desorden, comenzaron a gritar, comenzaron a pelearse, hacían un montón de cosas, y los pasajeros comenzaron a como a incomodarse, como a mirar de reojo al hombre, y este hombre ¿por qué no hace algo? Y este hombre ¿por qué no le dice algo a sus hijos? Miren qué mal se están portando. Y el autor del libro entonces tuvo como la valentía de ir y decirle: caballero. Y el hombre levantó la mirada: tengo algo que decirle. ¿No se da cuenta sus hijos lo que están haciendo? ¿Por qué no les llama la atención para que se calmen? Corríjalos, disciplínelos. Y él lo miró y le dijo: ay, caballero, es cierto, usted tiene toda la razón del mundo. Créame que no sé qué hacer. No sé qué decirles. Pero ¿y por qué? Usted es el padre. Es que hace 1 hora su madre murió. Y están en shock. Y no sé qué decirles, porque están pasando un momento difícil. Y ellos lo están demostrando de esta manera. Es interesante, el autor del libro luego decía: wow, a veces se nos hace tan fácil decirle a otra persona que haga tal o cual cosa, pero estar en sus zapatos. Colson no sabía lo que estaba viviendo este hombre. Acababa de perder la vida de su esposa en un hospital. Y claro, sus hijos ahora estaban en todo este conflicto. Así que entonces muchas veces los conflictos, la adversidad que tal vez viva otra persona, hasta va a ayudarme a mí de alguna manera, o va a llamar mi atención tal vez para pensar: ay, caramba, qué situación difícil de esta persona. Yo estoy en el paraíso en comparación de esta persona. Porque en algún momento alguien tal vez te pueda compartir, abrir su corazón y decirte: mira, estoy pasando por una situación tan difícil. Y de repente este hombre lo contó porque este otro varón se acercó. De repente el Señor en algún momento te dirija a acercarte a alguien. Tal vez el Espíritu Santo va a poner sensibilidad en ti y te vas a dar cuenta que esa persona está pasando por un momento de adversidad. Y de repente podrás ministrarle, ayudarle. Amados míos, el sufrimiento también nos pone a prueba. Necesitamos entender esto. Las pruebas, uno de los que, si bien Pedro es diestro en hablar de los conflictos, podría decir que uno de los apóstoles diestro en hablar de las pruebas, para mí es Santiago, el medio hermano del Señor Jesús. En el Santiago, allí en el capítulo 1 y verso 2, fíjense en que la palabra griega que utiliza Santiago para hablar de pruebas es peirasmos, y se refiere a aquello que examina, aquello que prueba y verifica el carácter o la integridad de algo, la prueba. Así que entonces somos
probados durante el momento de adversidad. Y aparece nuevamente en el mismo versículo y también en griego tiene otro significado la palabra prueba, que es dokimión, la cual tiene un significado también similar y se refiere a algo que aprueba o también que desaprueba. El sufrimiento, amados míos, podemos decir es aquello que prueba otra vez nuestro carácter y nuestra integridad, al igual que el objeto y calidad de nuestra fe. Les pido que comparen esto en Santiago capítulo 1, verso 2, con lo que escribe Pedro en el pasaje que les leí en capítulo 1, versos 6 al 7, donde las mismas palabras en griego son usadas con este verbo que es dokimazo, que significa poner a prueba nuestra fe, que es nuestra prueba de cómo también se refina el oro. Era la misma palabra también. Amados, el sufrimiento tenemos que entender que es un proceso. Es un proceso, toma tiempo como cualquier proceso. Es el resultado que Dios quiere lograr con las adversidades de la vida. Requiere tiempo y por consiguiente también requiere perseverancia. Porque usualmente todos queremos que la adversidad se termine así de rápido. Está bien, voy a pasar por problemas, ok, pero no más de 24 horas, por favor. Es más, mañana quiero el problema resuelto. No levanten su mano, pero estoy seguro que muchas veces ha pasado así. Es más, aquí entre nos hemos orado así, honestamente. Le hemos dicho a Dios, Señor, estoy pasando por este problema, por esta situación. Ay, Señor, en tu nombre poderoso, mañana me levantaré y ya no habrá ningún problema. Y lo curioso es que nos levantamos al otro día y al salir de la cama el problema está parado así. Ajá, buenos días, ¿listo? ¿Vamos a trabajar? Porque claro, no se trata de que es algo tipo in and out, ¿no? Algo de trabajo, como food drive, no sé, todas esas palabras donde todo es rápido hoy. No trabaja así. Pablo en capítulo 5 de Romanos, allí en el verso 3 y 4, nos comparte algo para que podamos entender esto. Y no solo esto, sino que también, dice Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. Y déjenme decirles que Pablo sí sabe de tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. ¿Cuánta paciencia quieres tener? Oh, pastor, yo quiero tener mucha paciencia para mi esposa, para mi esposo, para mi suegra, para todo. ¿Quieres tener mucha paciencia? Muy bien. Entonces tendrás que también pasar por bastante tribulación. Usted dirá, no, espérese. ¿Podemos negociar, pastor? No, conmigo no, Podemos negociar con Dios y decirle, mira Dios, ok, estoy dispuesto, quiero ser un hombre y una mujer de mucha paciencia, pero no me pases por tribulación, o al menos no por mucha tribulación. Lo que yo entiendo, escrituralmente hablando, es que Dios nos va a decir, lo lamento, eso no trabaja, eso no funciona así. O sea, ¿quieres tener mucha paciencia y poca tribulación? Mucha tribulación te traerá entonces algo de paciencia. Amados, no solamente dice que la tribulación produce paciencia, porque luego dice, y la paciencia trae prueba, y la prueba trae esperanza. Lo uno va con lo otro. Necesitamos de esto. Necesitamos caminar por ahí y entender entonces
por qué sufren los justos. Santiago capítulo 1, les decía, los versos 3 al 4, dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe. Es interesante esto, ¿verdad? Porque estamos hablando de una escritura del apóstol Pablo en un tiempo, y ahora encontramos a Santiago en otro tiempo y en diferente lugar. Y si yo no le dijese a usted dónde estoy leyendo, y empiezo a leer uno y otro, usted dirá, oh, el pastor estará leyendo el mismo libro y el mismo capítulo. Pues no. Lo que sucede es que estos son autores de Dios que han caminado por allí, han pasado por ahí. Mas, dice Santiago, tenga la paciencia su obra completa para que seáis. Y acá viene la palabra que hace un rato mencioné y de repente alguno se quedó rascando la cabeza diciendo, pastor, ese asunto de la perfección, bueno, pero Santiago dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Interesante. Sin que os falte cosa alguna. Cuidado. Yo sé que estoy leyendo la Reina Valera, estamos leyendo el idioma español. No está, cuando dice cosa alguna, no está hablando de los carros, no está hablando de las casas, no es de lo material. Porque entendamos quién está escribiendo y cuál es el tiempo. ¿Acaso era eso tan importante? Si ya estaban acercándose los tiempos de tribulación, iban ellos, estos cristianos, a estar pidiendo, Señor, danos una casa grande donde vivir. Si te van a perseguir, tú no vas a pedir eso. ¿Para qué quieres una casa si sabes que tienes que salir corriendo con toda tu familia? El año pasado conocí una familia cristiana que son parte de ese 2% de cristianos que había en Afganistán y que llegaron como refugiados aquí, a Estados Unidos. Una de las familias que conocí, no eran ricos, no, pero tenían su casita, tenían su carrito, en fin, tenían un medio de vida. Tuvieron que salir en los tiempos en que los terroristas arrasaron especialmente con los cristianos de Afganistán. Así que entonces, cuando dice, sin que os falte cosa alguna, ¿qué es lo realmente indispensable? Lo que tú consideras realmente indispensable para vivir. Repito la pregunta. ¿Qué es lo que tú consideras verdaderamente que es indispensable para que tú puedas vivir? Tómate un momento, no te apresures a responder, piensa lo que te pregunté. Trata de escribir en una hoja de papel qué es lo indispensable para ti, para poder sobrevivir, nada más. Estamos, dicen, en tiempos difíciles. Vivimos literalmente sobre una gran falla, donde siempre se nos está asustando. Ya viene el Big One, ya viene. Algunos de nosotros ya hemos vivido terremotos. Y siempre se nos amenaza con eso. Pero pensemos entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo estarán, me pregunto yo, nuestros hermanos y nuestras hermanas en Centroamérica, en los lugares donde literalmente lo han perdido todo y donde la noche de ayer otro huracán más volvió a entrar ahí por Puerto Cabezas en la frontera entre Honduras y Nicaragua? Imagínense ustedes. ¿Qué dirían esos creyentes después de que pasó el huracán ETA y ahora entró este segundo y otra vez algo que no es normal, que dos huracanes en poco tiempo y la misma ruta? No es algo dicen los que saben que esto no es algo normal, que esto es primera vez que se ha dado algo así. Pero ¿estamos preparados para
entender estas situaciones en realidad? ¿O solamente estamos preparados para pasarlo bien? Para tener un buen tiempo. Para tener, cuando mi refrigeradora tiene bastante alimento. Cuando mi vehículo me enciende todas las mañanas para ir a trabajar. Pensemos en esto. Reflexionemos y recordemos que el sufrimiento también es purificador. No importa la razón. Aunque no se trate de disciplina por parte de Dios, por un pecado carnal evidente, el sufrimiento, amados míos, nos purifica, pues ninguno de nosotros será perfecto en esta vida. Pablo también escribe a un grupo de hombres y de mujeres como nosotros, en la ciudad de Filipos. Por eso es que la carta se llama Filipenses. Tome nota allí en el capítulo 3, versículos 12 al 14. Dice Pablo, no que lo haya alcanzado, dice él. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice Pablo, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero miren el consejo de Pablo. Jóvenes y adultos, escuchen esto. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, dice Pablo, a lo que está adelante. Prosigo a la meta, dice Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A pesar entonces del momento difícil que estés pasando. Amados, el sufrimiento también, para usted que está tomando nota, el sufrimiento es una oportunidad. Tal vez usted tiene ganas de decir, no, pastor, ahora sí ya, usted está al borde de la locura o algo le está pasando. Sí, el sufrimiento es una oportunidad. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a esto, a decir, ok, mañana voy a ir a una entrevista de trabajo. Entonces digo, tengo la oportunidad de ganarme ese trabajo. Muy bien. O de repente, suponte de que hay un sorteo, una rifa en tu trabajo y te regalan un número. Y es de un carro, una bicicleta, algo que a ti te guste. Y tú dices, wow, tengo la oportunidad mañana de ganarme ese premio. Y para eso estamos bien. Pero si yo digo que el sufrimiento es una oportunidad, inmediatamente usted dice, es que no puede ser, pastor. No puede ser que el sufrimiento me traiga una oportunidad. Amados míos, el sufrimiento provee de una oportunidad para glorificar a Dios. Y alguien podría decir, amén. Si hay algún creyente que ama a Dios, porque recuerden que esa es la condición. El sufrimiento provee de una oportunidad para gloria de Dios, para nuestra transformación, para nuestro testimonio y para nuestro ministerio. Muchos de ustedes que tienen un ministerio en esta iglesia. Amados míos, el sufrimiento requiere de nuestra cooperación. El sufrimiento requiere de la respuesta adecuada. Si queremos que los propósitos de Dios para nosotros suceden, todos queremos el producto, todos queremos el carácter, pero no queremos el proceso, no queremos el sufrimiento. Y debido a nuestra naturaleza humana, no podemos tener uno sin lo otro. No puedo tener el carácter de Cristo si no paso por ese proceso. No puedo tener una buena pieza allí de algún material lujoso, el oro, lo que sea, si no pasa por el proceso de ser pulido, de ser preparado, de que se limpie sus escorias. Amados míos, el sufrimiento es
predeterminado o también designado. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, versos 1 al 6, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice Pedro, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que entonces, desde la perspectiva bíblica, es necesario pasar por ahí, me guste o no me guste. Luego, en el capítulo 4, verso 12, siempre en Primera de Pedro, dice: amados, noten ustedes cómo habla Pedro. Él es un experimentado en esto y ahora está hablando con los nuevos creyentes. Aquellos que estaban ya en la diáspora, en los tiempos de persecución, le dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Así que entonces, cuando estemos en pruebas, en situaciones difíciles, no nos sorprendamos. No perdamos el tiempo diciendo: pero ¿cómo? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué? A ver, ¿quién es el culpable? Y andamos por toda la casa, a ver quién fue. A ver, pensemos en esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es mi reacción? Entonces Pedro dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, cristianos y cristianas, por favor entendamos esto. Si tú te consideras un cristiano o una cristiana, no puedes creer que vas a vivir sin pruebas. Así de sencillo. Si tú quieres ser un hombre creyente, una mujer creyente, las pruebas van a estar, los tiempos de adversidad van a estar, los conflictos son parte de. Ahora, si usted dice: no, entonces yo me levanto y me voy, esto no es para mí, el cristianismo no es para mí. Bueno. Pero esa es una realidad. ¿Qué gano yo con echarle mentiras a usted y decirle: usted que ahora es cristiano y cristiana, déjeme decirle que vienen tiempos de bonanza, su negocio se va para arriba, sus hijas y sus hijos van a estar excelentes, buenos grados en la escuela? Mire, de repente a alguien le va a llegar una herencia a usted y mañana le van a dar una casa de 3 pisos. ¿Qué gano yo con decirle a usted esa sarta de mentiras en realidad? Por más que usted me diga: pero me iría tan contento del templo, pastor. Pero es que no estamos buscando eso. Estamos buscando profundizar en la Escritura y prepararnos en realidad. Así que entonces esto es lo que encontramos nosotros en la palabra de Dios. El sufrimiento, amados míos, es inevitable. La pregunta que debemos hacernos no es si vamos a tener pruebas en la vida, más bien debe ser: ¿cómo voy a responder a las pruebas? ¿Cómo voy a responder? El apóstol Pablo, cuando él plantó su primera iglesia, lo hizo en una ciudad del Asia Menor, una ciudad que se llamaba Tesalónica. Obviamente pasó el tiempo y él se iba enterando de las cosas que sucedían en esa iglesia. Entonces, un momento dado, cuando él recibe noticias, ayudado por Silas, escribe una carta a ese grupo de hombres y mujeres allá en la ciudad de Tesalónica. Y en lo que nosotros conocemos como el capítulo 3 y verso 3, les dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. ¿Se da cuenta usted este patrón, este común denominador que encontramos nosotros en las cartas, tanto en las cartas paulinas, las cartas para la iglesia? Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¡Wow! ¿Qué dirían los creyentes de Tesalónica cuando dijeran: así que para esto hemos venido a Cristo? ¿Cuántos aquella noche se habrán levantado y habrán salido corriendo de aquella habitación cuando el líder de Tesalónica les leía la carta de su papá espiritual, de Pablo? Pedro también, en su primera carta, en el capítulo 4 y verso 19, les dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien.
Así que no se trata de que porque estoy en conflicto, porque estoy pasando un problema, porque tengo un problema en la casa, en el hogar, lo que sea, entonces ya no hago más el bien. Ya no comparto el amor de Dios con nadie, no comparto mi testimonio con nadie, ando todo el día con cara de araña fumigada, como digo yo. Entonces, que todo el mundo se entere que estoy teniendo problemas, que estoy de malas. Y aunque tenga la oportunidad de ayudar a alguien, no te voy a ayudar porque estoy de malas, estoy pasando un momento difícil. ¿No será que aquel está pasando peor momento que tú? Y si es como aquel varón sentado en el metro, sin saber qué hacer con sus hijos, que hacía 1 hora había muerto su madre. Yo a veces no entiendo esa situación, o bueno, la Escritura nos ayuda, ¿verdad? Pero donde hay creyentes que dejan de servir porque tienen tal problema. Yo entiendo cuando hay un problema de salud, es obvio. Pero es que, fíjese, pastor, me sacaron las horas del tiempo extra. Y ahora sigo con las 40 horas nada más, y yo antes tenía overtime, y entonces por eso yo podía dar para misiones y podía hacer esto y lo otro, pero ahora ya no voy a dar para el protemplo, ya no voy a ayudar para misiones, porque imagínense, me sacaron. Interesante, ¿no? Las reacciones que escuchamos, o cualquier otro argumento, para ya no hacer aquello a lo cual hemos sido llamados. Y no solamente hablando de finanzas, hablemos de cualquier otra cosa. Ministerios. Todo el tiempo vemos creyentes comenzando algún ministerio, a hacer algo en la iglesia. Pasa un mes, pasan 2 meses, a veces 3 meses. No los vemos nunca más. No sabemos qué sucede. Por A o B razón, ya no lo siguen haciendo. Y les estoy hablando en base a lo que hemos vivido. Eso no me lo contaron. Más de 2 décadas pastoreando la iglesia ayudan a ver estas cosas. Mis amados, terminemos con esto. El sufrimiento es una lucha. Quisiera que por lo menos, de tantas cosas que le compartí, por lo menos usted piense en esto. El sufrimiento es una lucha constante, constante. Será una batalla hasta el final. Usted dirá, ay, pastor, no me diga eso, por favor. Sí, hasta que venga Cristo. Ahora, le garantizo, y no me tiro aquí en, el profeta Guiones, no. A la luz de la Escritura, cuando ya estemos en su presencia, cuando Él nos haya arrebatado, listo, ya está, ya no hay más pruebas. En la presencia del Señor yo se lo garantizo, nos vamos a gozar, a deleitar. Usted no va a tener problemas económicos, usted no va a tener problemas de trabajo, no va a tener problemas con su suegra, con nada, con nadie va a tener problemas usted, ni con su vecino, con nadie. Pero mientras tanto, la lucha continúa. Por eso son llamadas pruebas. De ahí sale la palabra. Aun cuando entendamos los propósitos y los principios del sufrimiento, y aun cuando conocemos las promesas del amor de Dios en la palabra, pasar por pruebas nunca es fácil, pues el sufrimiento siempre causa dolor. Las pruebas simplemente nos dan la capacidad de cooperar con el proceso. Eso es lo que hacen las pruebas. Me permite caminar en el proceso. Lean Santiago capítulo 1 y verso 4. Las pruebas hacen que el proceso sea llevado a cabo y nos permiten finalmente entender esto, experimentar paz interna y gozo en medio de las pruebas. Para poder enfrentar el sufrimiento con gozo interno y tranquilidad debemos ver hacia adelante, decía Pablo, y ver los propósitos y las razones que Dios tiene para el sufrimiento. Esto requiere fe en las verdades eternas de Dios. Fe en las verdades eternas de Dios. Y eso es lo que yo
he pretendido compartirle a usted, tener fe en estas verdades eternas.